Llegué a casa antes de lo previsto y encontré a mi hermana sentada en el suelo de la cocina, llorando con tanta fuerza que no podía respirar. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me detuvo en el umbral fue ver a sus suegros sentados cómodamente en mi sala, como si fueran los dueños de la casa. Había carpetas esparcidas sobre mi mesa de centro, documentos legales, formularios bancarios, registros de propiedad, y justo encima de la pila una copia de las escrituras de mi casa. Mi casa. La casa que me había costado 12 años conseguir, la casa que compré tras despliegues militares, fechas importantes lejos de mi familia, noches en vela y más sacrificios de los que puedo contar. Mi hermana parecía aterrorizada. Su suegra sonreía. Su suegro tenía un bolígrafo en la mano. Y cuando les pregunté qué hacían en mi hogar, ese hombre me miró directamente a los ojos y me dijo: «Este es un asunto familiar. No te incumbe». Recuerdo haberme quedado mirándolo durante varios segundos. Luego, cerré lentamente la puerta principal detrás de mí, porque en ese instante me di cuenta de algo. Esa gente no tenía la menor idea de en la casa de quién se habían metido. Y antes de que terminara el día, se iban a arrepentir. Mi nombre es Elena Cárdenas. Soy mayor del ejército mexicano. Cuando todo esto ocurrió, tenía 32 años y estaba destacada del campo militar número 1. La mayoría de la gente asumía que, por llevar uniforme y mantener la calma, ya casi nada podía sorprenderme. Se equivocaban. La vida siempre encuentra nuevas formas de sacudirte. 3 días antes de aquella tarde había terminado un ejercicio de adiestramiento antes de lo previsto. Se suponía que regresaría a casa la noche siguiente. En lugar de eso decidí conducir durante las 8 no para sorprender a mi hermana menor, Raquel, y a su bebé. Raquel llevaba casi 6 meses viviendo conmigo. Oficialmente se estaba tomando un descanso de su matrimonio. Extraoficialmente, estaba exhausta. Su esposo Daniel no era un mal hombre, esa era la verdadera tragedia, no era cruel, no era violento, no era infiel. Simplemente era demasiado débil para enfrentarse a sus padres. Y sus padres se habían pasado años controlando cada aspecto de su vida. Raquel solía defenderlos. Decía cosas como son de la vieja escuela, o tienen buenas intenciones, o mi favorita, es que así son ellos. Pero con el tiempo incluso Raquel dejó de creerse esas excusas. Víctor y Linda Grajales no eran solo controladores, eran manipuladores. El tipo de personas que veían cada relación como una transacción, cada muestra de amabilidad como una ventaja y cada debilidad como una oportunidad. La primera vez que los conocí, Víctor se pasó 20 minutos preguntándome por mi salario. La segunda vez, Linda quiso saber exactamente cuánto valía mi casa. Debí haber prestado más atención. En lugar de eso, simplemente mantuve mi distancia. Yo no estaba casada con ellos. Raquel sí. Al entrar en la cochera aquella tarde, noté un sedán negro desconocido estacionado junto a la acera. Fruncí el ceño. Raquel no esperaba visitas. Yo tampoco. Luego, antes de abrir la puerta principal, escuché un llanto. No un llanto fuerte ni dramático, sino ese que surge tras horas de tragarse todo. El sonido me apretó el pecho de inmediato. Empujé la puerta y entré en una pesadilla. Raquel estaba sentada en el suelo de la cocina. Tenía las mejillas rojas. El rímel le manchaba la cara. Le temblaban las manos mientras apretaba un pañuelo desechable. El pequeño Mateo, su hijo de 8 meses, dormía arriba, completamente ajeno a la tormenta que se desataba abajo. Mientras tanto, Víctor y Linda estaban sentados cómodamente en mi sala. Víctor hojeaba papeles. Linda tomaba café en una de mis tazas. ¿Mi taza? Como si estuviera en su propia casa. Durante varios segundos nadie se movió. Luego Linda sonrió. Ver esa sonrisa todavía me enfurece. Elena dijo: «Llegaste temprano». Raquel levantó la mirada. El alivio en su rostro casi me rompe el corazón. Elena, su voz se quebró. Caminé directo hacia ella, ignorando a los demás, y me arrodillé a su lado. ¿Qué pasó? Raquel abrió la boca, luego miró nerviosa hacia Víctor. Eso me lo dijo todo. Me levanté despacio, deliberadamente, y me giré hacia él. ¿Qué están haciendo aquí? Víctor se recostó con total comodidad. Como dije, esto es un asunto familiar. Miré las carpetas sobre la mesa. Los documentos no estaban colocados al azar. Alguien los había estado revisando con cuidado, analizándolos, planeando algo. Mis ojos se posaron en una página conocida. Los registros del impuesto predial de mi domicilio. Sentí que mi pulso disminuía. Eso siempre me pasaba cuando me enojaba. Cuanto más tranquila parecía, más peligrosos se volvían mis pensamientos. ¿Por qué tienen documentos relacionados con mi casa? Linda se rió suavemente. «Ay, no seas dramática». Esa respuesta me dijo más de lo que cualquier explicación habría podido. Las personas que no son culpables suelen responder a las preguntas. Las que sí lo son intentan restarle importancia. Me acerqué un paso más. Víctor finalmente se enderezó. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en su rostro. Solo un poco, no lo suficiente. «Responde a la pregunta». Raquel se levantó de repente. «Elena». Me giré hacia ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas otra vez. «Quieren que firme algo». La habitación se quedó en silencio. Víctor habló de inmediato. «No es lo que parece.
Lo ignoré. ¿Qué quieren que firmes? Raquel bajó la mirada. Al principio ninguna de las dos notó que sus manos apretaban una carpeta. La sostenía contra su pecho como un escudo. Luego caminó hacia mí, despacio. En silencio, Víctor se levantó de su silla un poco demasiado rápido. Raquel. Esa sola palabra sonó más como una advertencia que como un nombre. Raquel se congeló. Me interpuse entre ellos. La expresión de Víctor cambió al instante. No estaba acostumbrado a la resistencia. Especialmente no de las mujeres. Especialmente no de las mujeres que no le tenían miedo. Raquel deslizó la carpeta en mis manos. Léelo. El rostro de Víctor perdió color. Solo un poco, pero lo suficiente. Mis instintos de soldado se agudizaron de inmediato. Abrí la carpeta. La primera página parecía una solicitud de crédito. La segunda contenía información hipotecaria. La tercera me revolvió el estómago. Formularios de poder notarial, documentos de autorización de propiedad, declaraciones financieras, y entonces vi algo que hizo que todas las piezas encajaran de golpe. Mi nombre, mi dirección, mi casa, una y otra vez. La sala parecía normalmente silenciosa. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador, el sonido lejano de una cortadora de césped afuera. Víctor dio un paso cuidadoso hacia adelante. Elena, antes de que saques conclusiones apresuradas. Levanté la mano. Por primera vez desde que entré a mi casa, entendí exactamente por qué Raquel había estado llorando. Esto no era ayuda familiar. Esto no era planificación financiera. Esto no era preocupación. Esto era algo más, algo mucho más oscuro. Cerré la carpeta despacio, miré fijamente a Víctor, y lo que vi en sus ojos confirmó mi peor sospecha. No le preocupaba que yo hubiera entendido mal. Le preocupaba que lo hubiera entendido a la perfección. No grité. Eso fue lo primero que Víctor Grajales no logró entender sobre mí. Los hombres como él esperan que la ira sea ruidosa. Esperan portazos, dedos temblorosos, voces alteradas, el tipo de caos al que luego pueden señalar y decir, ven, es inestable. Así que no le di nada de eso. Me quedé de pie en mi propia sala, sosteniendo una carpeta llena de documentos que nunca debieron existir, y mantuve la voz tan tranquila que Linda dejó de sonreír. Raquel, dije sin apartar la mirada de Víctor, ve arriba con Mateo y prepara una maleta. Raquel parpadeó. ¿Qué? Empaca lo suficiente para ti y el bebé para unos días. Víctor soltó una risa seca. Vamos, eso es innecesario, lo miré. Dejó de reír. Raquel dudó solo un segundo antes de moverse. Escuché sus pasos apresurados subir las escaleras y luego el suave crujido de la puerta del cuarto del bebé. Por primera vez desde que entré, tenía algo que hacer además de quedarse allí sentada y tener miedo. Linda dejó mi taza con demasiada cautela. Elena, esto se está saliendo de las manos. No, dije. Se salió de las manos antes de que yo llegara a casa. Víctor tomó uno de los papeles y lo golpeó con el dedo, intentando recuperar la confianza con la que había entrado. No entiendes lo que estás viendo. Raquel y Daniel están en una posición financiera difícil. Simplemente estábamos discutiendo opciones. ¿Opciones que involucran mi casa? Él sonrió con tensión. Tu hermana vive aquí, eso genera ciertas realidades. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque la arrogancia era tan absoluta que parecía irreal. Raquel es una invitada en mi hogar, dije. Ella no tiene ningún derecho de propiedad aquí. Las familias no hablan así. Los delincuentes sí. Linda contuvo el aliento con fuerza. La mandíbula de Víctor se tensó. Ahí estaba, la primera grieta. Caminé hacia la mesa de centro y comencé a separar los papeles. Formularios de préstamo, registros de propiedad, borradores de autorizaciones, un documento que parecía un poder notarial, otro que parecía otorgar a Raquel la autoridad para actuar en nombre del propietario en mi nombre. Pero yo nunca había firmado nada, nunca había discutido nada, no había sugerido ni de lejos que mi hogar pudiera usarse para rescatar a la familia Grajales del agujero en el que ellos mismos se habían metido. Saqué mi teléfono y fotografié cada página. Víctor dio un paso al frente. No tienes permiso para hacer eso. Miré a mi alrededor, mi sala, mis documentos, mi mesa de centro. Su rostro se enrojeció. Linda se puso de pie entonces, alisando su cardigan con manos temblorosas. Era el tipo de mujer que usaba la suavidad como un arma. Voz adoptó ese tono maternal herido que había engañado a Raquel durante años. Elena, no tienes idea de la presión bajo la que ha estado Daniel. La empresa de Víctor ha tenido algunos problemas temporales. El banco nos está presionando. Vinimos aquí porque Raquel es de la familia, porque pensamos que ella entendía lo que es el sacrificio. Esa palabra golpeó algo antiguo dentro de mí. Sacrificio. A la gente le encanta usar esa palabra cuando quiere que alguien más pague la cuenta. Pensé en mis 12 años vistiendo el uniforme, los cumpleaños perdidos, las mañanas heladas con campos de adiestramiento, la primera casa que renté cerca de una base, con muebles de segunda mano y un colchón en el suelo, los despliegues donde contaba los días mediante llamadas telefónicas que no siempre podía hacer, cada ascenso que me gané mientras la gente en casa me decía que tenía suerte de tener un sueldo seguro. Y ahora,
Estas personas estaban sentadas en mi sala llamando sacrificio a un robo. ¿Qué problemas temporales?, pregunté. Linda miró a Víctor. Él respondió demasiado rápido. Flujo de efectivo del negocio. ¿Qué tipo de negocio? Distribución. ¿Qué tipo de deuda? Sus ojos se entrecerraron. Eso es privado. Pero las escrituras de mi casa no lo son. Él desvió la mirada. Ese silencio fue una respuesta. Raquel bajó las escaleras 15 minutos después con Mateo apoyado en la cadera y una maleta al hombro. El bebé parecía adormilado y tibio, con la mejilla apoyada en su clavícula. Verlo hizo que la habitación se sintiera más pequeña, más frágil. Los ojos de Raquel pasaron de mí a Víctor. «Quiero que se vayan», susurró. El rostro de Víctor cambió al instante. No mostró ira al principio, sino incredulidad, como si Raquel hubiera roto alguna ley natural al hablar en su contra. Raquel dijo: «No seas tonta». Ella se encogió. Odié ese gesto. No fue dramático, no fue lo suficientemente visible como para que los extraños lo notaran. Pero yo conocí a mi hermana. Ese pequeño movimiento cargaba meses de ser corregida, culpada, acorralada y menospreciada, hasta que dejó de confiar en su propio criterio. Linda se acercó a ella. «Cariño, estás abrumada. Dame a Mateo y siéntate». Raquel dio un paso atrás. No, la palabra fue pequeña pero firme. Linda se congeló. La voz de Víctor bajó de tono. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Las manos de Raquel se apretaron alrededor de su hijo. «Creo que finalmente lo sé». Por un momento volví a ver a mi hermana pequeña. No a la esposa agotada, no a la nuera asustada, sino a la niña que solía trepar a los árboles detrás de nuestra casa de la infancia y me desafiaba a seguirla. Víctor se giró hacia mí. «Esta es tu influencia». «No», dije, «esta es tu consecuencia. Junten sus papeles». Comencé a apilar los documentos con cuidado. «Se van ahora mismo». Linda me miró como si la hubiera bofeteado. «No puedes echarnos». «Puedo y lo estoy haciendo». Víctor tomó su abrigo del respaldo del sofá, pero no se movió hacia la puerta. En lugar de eso se acercó más, bajando la voz como si Raquel no pudiera oírlo. «¿Debería pensarlo con cuidado?» Mayor Cárdenas. Las disputas familiares pueden volverse muy desagradables, especialmente cuando hay niños de por medio. La sala se quedó inmóvil. El rostro de Raquel se puso blanco. Ese fue el segundo error que cometió Víctor. Los documentos eran graves, la intrusión era grave. Con un tono que helaba el ambiente, me acerqué tanto que tuvo que inclinar la barbilla hacia abajo para mirarme. «Nunca volverás a usar a ese bebé como chantaje». Él tragó saliva, solo una vez, y luego lo ocultó con una mueca de desprecio. «La gente del ejército siempre cree que la intimidación resuelve los problemas». «No», dije, «lo que resuelve los problemas es la documentación». Sus ojos se desviaron hacia la carpeta que yo tenía en la mano. Ahí estaba otra vez. El miedo. Pequeño pero real. Se fueron 5 minutos después. Linda intentó una última vez tocar el brazo de Raquel, pero Raquel se colocó detrás de mí. Víctor salió primero, con los hombros rígidos y el orgullo herido pero no roto. Todavía creía que esto era un contratiempo, no el final. Cuando la puerta principal se cerró, Raquel finalmente se desplomó en la silla de la cocina. Mateo comenzó a quejarse. Ella lo arrulló automáticamente susurrando: «Todo está bien, mi amor. Todo está bien». Pero no le estaba hablando a él. Se estaba hablando a sí misma. Cerré la puerta con llave, revisé la ventana y luego me senté frente a ella. «Cuéntamelo todo». Y lo hizo. Al principio la historia llegó en fragmentos. El negocio de Víctor llevaba casi un año quebrando. Linda le había ocultado las facturas a Daniel. Daniel había pedido un préstamo personal para ayudarlos, luego otro. Raquel encontró cartas de cobranza escondidas dentro de un cajón en su casa. Cuando enfrentó a Daniel, él lloró. Dijo que sus padres no tenían a dónde ir. Dijo que solo necesitaban tiempo. Luego, Víctor se enteró de que Raquel se estaba quedando conmigo. Después de eso el tono cambió. Linda comenzó a hacer preguntas sobre mi casa. ¿Cuánto tiempo hacía que la tenía? Ya estaba pagada, tenía hipoteca, me desplegaban a menudo. Raquel recibía correo allí. Al principio, Raquel pensó que era simple curiosidad. Luego Daniel comenzó a preguntar si yo ayudaría a la familia. Raquel dijo que no antes de que él terminara la frase. Fue entonces cuando Víctor llegó con los papeles. Dijo que yo podía firmar como residente, susurró Raquel. Dijo que como vivo aquí y somos hermanas, el banco no lo cuestionaría si el papeleo se estructuraba correctamente. Se me revolvió el estómago. ¿Firmaste algo? Ella sacudió la cabeza rápidamente. No, lo juro, casi lo hago hoy. No paraba de decir que Daniel lo perdería todo por mi culpa. Dijo que si su empresa quebraba, sería mi responsabilidad. Luego Linda dijo que Mateo crecería sabiendo que su madre destruyó la familia de su padre. Las lágrimas volvieron a resbalar por su rostro. Estiré la mano sobre la mesa y apreté la suya. «Tú no destruiste nada». Ella soltó una risa quebrada. «Yo los dejé entrar. Tenía miedo. Fui débil». «No», le dije. Me miró me miró de verdad, como si no hubiera esperado que el perdón llegara tan rápido. Llevé la carpeta a mi oficina y escaneé cada página. Luego llamé a mi amigo Marco Elizondo, un abogado civil en Querétaro,
que había llevado varios casos de fraude inmobiliario. Le conté solo lo básico y le envié los documentos a través de un correo electrónico seguro. Mientras esperábamos, Raquel se sentó en el umbral con Mateo dormido contra su pecho. Ninguna de las dos habló mucho. La casa se sentía diferente ahora, violentada. No dañada exactamente, pero tocada por algo sucio. 20 minutos después sonó mi teléfono. Marco no perdió el tiempo con saludos. Elena dijo: «De mi sala». Una pausa. «¿Firmaste algo de esto?» «No». «¿Raquel?» «No». Otra pausa, esta vez más larga. Luego su voz cambió, cuidadosa, profesional, preocupada. «Escúchame, esto no es solo una fea disputa familiar. Algunos de estos documentos parecen diseñados para crear una autoridad fraudulenta sobre tu propiedad. Si presentaron algo como esto a un prestamista, estás ante un posible fraude hipotecario, falsificación de identidad y posiblemente uso de documentos falsos». Raquel se cubrió la boca. Miré la ventana oscura sobre mi escritorio y vi mi propio reflejo en el cristal, aún con el uniforme, aún tranquila, pero ya no era la misma mujer que había cruzado la puerta una hora antes. Marco continuó: «No los confrontes más sin un plan, conserva todo. Mensajes de texto, correos de voz, grabaciones de seguridad, correos electrónicos. Y Elena, dime, si Víctor Grajales se siente desesperado, podría intentar algo rápido». Miré a Raquel y a Mateo luego de vuelta a la carpeta. «Entonces estaremos listas». Esa noche, Raquel durmió en la habitación de invitados con la cuna de Mateo pegada a la cama. Yo no dormí nada. Me senté a esa mesa de la cocina con una libreta jurídica, mi computadora portátil y una taza de café que se enfrió antes de que la probara. La casa estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las paredes y el suave murmullo del monitor del bebé en la barra. Cada pocos minutos miraba hacia la escalera, casi esperando que Víctor Grajales apareciera allí, como si la sola arrogancia pudiera abrir mi puerta principal. No lo hizo. Los hombres como Víctor rara vez regresan a mitad de la noche. Prefieren la luz del día. Prefieren las voces amables, las carpetas de aspecto oficial y las habitaciones donde los demás se sienten demasiado, avergonzados como para armar un escándalo. Al amanecer ya lo tenía todo organizado. Las grabaciones de la cámara del porche mostraban a Víctor y a Linda llegando a la 1:12 de la tarde. Raquel los dejó entrar a la 1:14. El audio de la sala no era perfecto, pero mi sistema de seguridad había capturado lo suficiente desde la cámara del pasillo para demostrar que habían venido con documentos y le habían presionado mientras yo no estaba. Mi teléfono tenía fotos de cada página. Raquel tenía mensajes de texto de Linda. Daniel había dejado 3 correos de voz. Y Marco Elizondo, mi amigo abogado, ya me había enviado una lista de qué conservar y qué no hacer. La instrucción más difícil fue sencilla: no los asustes demasiado pronto. Odiaba esa parte. Cada instinto en mí quería conducir hasta la casa de Víctor, arrojar la carpeta en su porche y decirle exactamente qué tan cerca estaba de destruir su propia vida. Pero la ira no es una estrategia. Y por la mañana entendí algo importante: Víctor no había terminado. Había salido de mi casa humillado pero no derrotado. La gente como él no se retira porque hizo algo malo. Se retiran porque necesitan buscar un mejor ángulo. El siguiente ángulo llegó a las 8:37 de la mañana. Un mensaje de texto de Linda. «Elena, lo de ayer fue muy emotivo para todos. Deberíamos sentarnos a hablar como adultos. Raquel está confundida y Víctor solo quiere proteger a la familia. Por favor, no hagas esto desagradable». Lo leí 2 veces. Luego le pasé el teléfono a Raquel. Ella estaba de pie junto a la barra de la cocina con una de mis viejas sudaderas militares, el cabello recogido y Mateo en la cadera. Se veía más joven sin maquillaje, no débil, solo desgastada. «Siempre hace eso», dijo Raquel en voz baja. «Hace que parezca que el problema es cómo reaccionamos nosotras, no lo que hicieron ellos». «Entonces dejaremos que siga hablando». Raquel levantó la vista. «¿A qué te refieres?» Abrí un mensaje en blanco y escribí despacio: «Necesito tiempo para pensar. Si esto es realmente para ayudar a Raquel y a Daniel, envíame exactamente qué querían que firmara y por qué». Raquel se quedó mirando la pantalla. «Le vas a contestar, la estoy documentando». Lo envié. Linda respondió 11 minutos después: «Por supuesto, nos alivia que estés dispuesta a escuchar. Víctor puede explicarte mejor la estructura. No es ilegal, Elena. Las familias hacen esto todo el tiempo». Casi sonrío. Las personas que están a punto de confesar un delito a menudo comienzan diciéndote que lo que hacen no es ilegal. Al mediodía, Víctor me envió un correo electrónico. Su tono era diferente por escrito, más limpio, más inteligente. Alguien había pulido el lenguaje, pero el significado seguía siendo evidente. Explicó que su empresa tenía una crisis de liquidez a corto plazo. Describió a Raquel como residente familiar de mi propiedad y sugirió que con mi consentimiento informal se podrían estructurar los documentos para establecer su autoridad para comprometer un capital limitado contra un préstamo puente. Capital limitado, préstamo puente, consentimiento informal.
3 frases elegantes que intentaban desesperadamente vestir de etiqueta un robo. Adjuntó el papeleo revisado. Esta vez mi nombre estaba escrito correctamente en cada página. Ese detalle me erizó la piel. Significaba que los documentos de ayer no eran borradores descuidados. Eran de práctica. Le reenvié todo a Marco. Su respuesta llegó 10 minutos después. Sigue adelante. Pregunta cuánto dinero. Así que lo hice. Víctor respondió antes de una hora. $650,000. Me recliné en mi silla. Raquel se cubrió la boca. No, susurró. Volví a leer la línea solo para asegurarme de que mi enojo no hubiera inventado un cero. No lo había hecho. Víctor quería pedir prestado $650,000 sobre una casa que no le pertenecía, mediante una autoridad que no poseía, utilizando a mi hermana como el eslabón débil. Fue entonces cuando el Zuccan cambió de forma en mi mente. Esto no era pánico. Esto era un plan. Uno desesperado tal vez, pero un plan al fin y al cabo. Raquel se dejó caer en la silla frente a mí. Daniel lo sabe. No respondí de inmediato. Ella se quedó mirando la mesa. Tiene que saberlo, ¿verdad? But he asked me about the house. Me preguntó si alguna vez me habías dado permiso para recibir tu correo. Me preguntó si mi nombre estaba en algún recibo de servicios de aquí. Su voz se quebró. Pensé que solo intentaba entender dónde estábamos viviendo Mateo y yo. Odiaba lo que la incertidumbre le hacía a su rostro. Hacía que el dolor fuera peor, porque el dolor al menos sabe lo que ha perdido. La incertidumbre simplemente sigue cortando. Necesitamos hechos, dije. Raquel se limpió las mejillas. Estoy cansada de los hechos. Quiero que mi esposo sea el hombre que creí que era. Esa fue la primera vez que lo dijo con claridad. No que Daniel estuviera abrumado. No que sus padres lo estuvieran presionando. No que el matrimonio fuera complicado. Simplemente la verdad. Extrañaba a un hombre que tal vez nunca había existido sin la sombra de sus padres, cubriéndolo. Esa tarde Daniel llamó. Raquel se congeló cuando apareció su nombre en el teléfono. No le dije qué hacer. Eso era importante. Víctor y Linda se habían pasado meses tomando decisiones por ella. Yo no la iba a rescatar quitándole sus opciones. Después de un largo momento, puso la llamada en altavoz. Raquel, dijo Daniel, sin aliento. Gracias a Dios. Mi mamá dijo que Elena lo arruinó todo. Raquel cerró los ojos. ¿Sabías lo de los papeles? Silencio. No muy largo, pero lo suficiente. Raquel, escucha. ¿Lo sabías? Estaban intentando ayudar. Ella apretó el teléfono con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. ¿Ayudar a quién? Mis padres están en un problema real. Así que sabías que estaban usando la casa de Elena. Nadie estaba usando nada. Mi papá dijo que había una forma legal de Daniel. Su voz se estabilizó. ¿Sabías que me estaban pidiendo que firmara documentos relacionados con una casa que no es mía? Esta vez el silencio fue más largo. Luego Daniel susurró. Pensé que si hablabas con Elena después, ella lo entendería. Raquel me miró. Algo en su expresión se rompió en silencio. No de forma ruidosa ni dramática, solo un pequeño colapso detrás de los ojos. Después repitió ella. Daniel comenzó a hablar rápido. Yo no quería que fuera así. Mi papá dijo que el banco necesitaba movimiento antes del viernes. Dijo que si no hacíamos algo, la empresa cerraría. Mi mamá ha estado enferma por el estrés. Yo no sabía que irían allá sin decirme. Pero sabías cuál era el plan. Raquel, por favor. Ella terminó la llamada. Durante unos segundos, la cocina pareció contener el aliento. Luego Mateo, sentado en su silla alta con una cuchara de plástico, golpeó la bandeja y se rió. El sonido era tan inocente que dolía. Raquel caminó hacia él y apoyó su frente contra la suya. Me di la vuelta para darle privacidad. Mi teléfono vibró. Marco, llámame. Salí al pasillo y respondí. Su voz era aguda. Elena, hice que un contacto revisara el nombre del prestamista en esos documentos. Víctor presentó un paquete preliminar esta mañana. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Con qué autorización? Esa es el priorización. El paquete incluye lo que parece ser una declaración firmada por Raquel, donde afirma tener permiso para actuar en relación con la propiedad. Raquel no había firmado nada. Lo sé, pero alguien lo presentó. Miré a través del umbral a mi hermana sosteniendo a su bebé. Todo el aire pareció abandonar el pasillo. Marco continuó, ahora más bajo. Hay más. El nombre de Daniel aparece en una declaración jurada como testigo. Cerré los ojos. Por primera vez desde que comenzó esto, sentí todo el peso de lo que Víctor había hecho. No solo había apuntado a mi casa. Había puesto a un esposo en contra de su esposa, a un padre en contra de su hijo y a una familia en contra de la única persona lo suficientemente amable como para darles refugio. ¿Podemos detener el préstamo? Sí, dijo Marco. But if we stop it too soon, he may claim misunderstanding. Si sigue adelante después de que se le pida aclarar las cosas, después de enviarte estos correos, después de presentar una autorización falsa, entonces el delito es completamente suyo. Entendí. Íbamos a dejar que Víctor creyera que aún tenía margen de maniobra. No el suficiente para hacernos daño, solo el suficiente para exponerse por completo. Esa noche respondí a su correo electrónico.
Antes de considerar cualquier cosa, necesito entender el proceso de firma. ¿Quién preparó la declaración de Raquel? ¿Quién la presenció? And where would you want me to appear? Víctor respondió 22 minutos después. Ven a la oficina del prestamista el viernes a las 10. Trae una identificación. Allí te explicaremos todo. Te lo leí en voz alta a Raquel. Se quedó muy quieta. Luego dijo, yo iré. Me giré. No tienes que hacerlo. Sí, dijo ella. Debes hacerlo. Su voz no tembló. Esta vez no. Quiero que me miren a los ojos cuando salga la verdad. Por primera vez en Cieses vi algo más fuerte que el miedo en los ojos de mi hermana. Asentí. Entonces iremos juntas. Y en algún lugar de la ciudad, Víctor Grajales creía que finalmente había acorralado a 2 mujeres asustadas. No tenía idea de que acabábamos de abrir la puerta y lo habíamos invitado a cavar su propia tumba. La mañana del viernes llegó gris y húmeda, el tipo de día en que el aire se siente pesado antes de una tormenta. Me desperté antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque mi mente ya se había adelantado 3 pasos. Ese hábito me había acompañado durante 12 años en el ejército. Antes de cada ejercicio de campo, de cada sesión informativa de despliegue, de cada operación, aprendí la misma lección. La gente se vuelve peligrosa cuando cree que está a punto de ganar. Víctor Grajales creía que estaba a punto de ganar. Eso lo hacía predecible, y la gente comete errores. A las 7 Raquel ya estaba sentada a la mesa de la cocina tomando un café que apenas probó. Mateo estaba en su silla alta tirando cereal al suelo. La simple normalidad de la escena se sentía extraña después de todo lo que habíamos pasado esa semana. Por un momento imaginó así vidas si Víctor y Linda simplemente hubieran aceptado la responsabilidad de sus propios fracasos. Si Daniel hubiera elegido a su esposa en lugar de a sus padres años atrás, si no hubieran permitido que el miedo se convirtiera en manipulación. Pero a la realidad no le importa lo que pudo haber sido, solo lo que es. Y lo que nos esperaba a las 10 de la mañana era la consecuencia de decenas de decisiones egoístas, que finalmente alcanzaban a quienes las tomaron. Raquel me miró. ¿De verdad crees que vendrán? Casi sonrió. Oh, van a venir. La gente que cree que ha acorralado a alguien rara vez, se pierde el momento en que espera cobrar su premio. A las 9:45 de la mañana, nos estacionamos afuera de una oficina de préstamos comerciales en Querétaro. El edificio no era impresionante, solo una estructura moderna de vidrio rodeada de arbustos perfectamente recortados y autos caros. Víctor había elegido el lugar con cuidado. Los sitios como este crean una ilusión de legitimidad. La gente asume que si algo ocurre dentro de un edificio respetable, debe ser respetable. Eso es exactamente con lo que cuentan los depredadores. Raquel se acomodó la pañalera de Mateo en el hombro. Le temblaban ligeramente las manos. Le apreté el brazo. ¿Estás bien? Ella sintió. No. Luego soltó una risa suave. Pero aquí estoy. Eso era suficiente. Adentro una recepcionista nos dirigió hacia una sala de juntas. Y allí estaban Víctor, Linda y Daniel. Víctor se puso de pie de inmediato cuando entramos. La confianza en su rostro casi me impresiona, casi, porque debajo de ella podía ver el cansancio. Su traje parecía caro pero desgastado. Las ojeras bajo sus ojos eran imposibles de ocultar. La presión finalmente se estaba notando. Linda parecía más delgada de lo que recordaba, más frágil, como alguien que intenta desesperadamente mantener el control de una vida que ya se está desmoronando. Daniel se veía peor. Apenas podía sostenerle la mirada a Raquel. La culpa tiene una forma de envejecer a la gente rápidamente. Víctor extendió los brazos. Elena, Raquel, gracias por venir. Su voz tenía la calidez forzada de un vendedor cerrando un trato. Tomé asiento. Raquel se sentó a mi lado. Ninguna de las dos habló. Víctor inició su presentación. Durante casi 20 minutos habló de oportunidades, de dificultades temporales, de ayudar a la familia, de confianza, de lealtad. Usó cada frase pulida que pudo encontrar. Ni una sola vez pronunció las palabras deuda, fraude, engaño o presión. Es curioso cómo la gente evita las palabras más importantes. Finalmente deslizó una carpeta por la mesa. Ahí lo tienen, sonrió. Todo está estructurado correctamente. La abrí. Los mismos documentos, las mismas mentiras, solo que empaquetados de forma más ordenada. Víctor señaló una línea de firma. Si podemos finalizar hoy, los fondos se liberarán a principios de la próxima semana. Levanté la vista. And what about this? Señalé la declaración de Raquel. Su sonrisa vaciló solo un instante. ¿Qué pasa con ella? La declaración que afirma que ella tiene autoridad sobre mi propiedad. Daniel de repente se movió en su silla. Víctor lo ignoró. Es un trámite de procedimiento. ¿Quién la firmó? La sala se quedó silencio. Linda habló primero. No es importante. Esa respuesta me indicó que era extremadamente importante. Entrelacé mis manos. De hecho, es lo único que importa. La mandíbula de Víctor se tensó. Por primera vez su paciencia comenzó a agotarse. Elena, estamos perdiendo el tiempo. No. Me recliné en la silla. Finalmente estamos llegando a la verdad. Daniel miraba fijamente la mesa. Raquel miraba fijamente a Daniel.
El silencio se prolongó. Entonces, Víctor perdió el control, no del todo, solo lo suficiente. ¿Tienes idea de lo que está en juego?, espetó. Cientos de empleos, familias, años de trabajo. No, dije con calma. Lo que está en juego es si intentaste robarme mi casa, las alas cefrosos. Linda contuvo el aliento con fuerza. Daniel parecía físicamente enfermo. Víctor se rió, una risa forzada y fea. Eso es absurdo, ¿lo es? Abrí mi maletín. Sus ojos siguieron el movimiento, la confianza desapareció. No de golpe, sino pieza por pieza, como un edificio que empieza a agrietarse. Coloqué varias carpetas sobre la mesa una por una. Registros de correo electrónico, mensajes de texto, documentos de propiedad, comunicaciones bancarias, fotografías. El representante del prestamista, que había estado sentado en silencio al final de la mesa, finalmente habló. ¿Qué es exactamente esto? Le deslicé un paquete, evidencia. Víctor se puso pálido. Raquel me dijo más tarde que ese fue el momento exacto en que se dio cuenta de que él sabía que estaba acabado. Porque la gente inocente se enoja, la gente culpable se asusta. El representante del prestamista comenzó a leer. La sala se quedó en silencio, a excepción del sonido de las páginas al pasar. Víctor intentó interrumpir. El hombre levantó una mano. Por favor, siéntese. Víctor se sentó. Por primera vez en toda la mañana se veía pequeño. El representante continuó leyendo. Su expresión cambió gradualmente. Confusión, preocupación, incredulidad. Luego algo más parecido a la alarma. Finalmente miró directamente a Víctor. Señor Grajales, estos documentos plantean serias dudas. El rostro de Linda perdió todo el color. Víctor intentó recuperarse. Esto es un malentendido. No, dijo otra voz aclarándose la garganta. Todos se giraron. La puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron 3 personas, Marco Elizondo, un investigador senior de fraudes del banco y un detective de la policía de Querétaro. La sala estalló. ¿Qué es esto?, gritó Linda. Esto es una locura. Víctor se puso de pie. Esto es acoso. El detective mantuvo la calma. Por favor, siéntese, señor. Daniel parecía a punto de desmayarse. Raquel simplemente observaba. Durante meses, tal vez años, estas personas habían controlado cada habitación en la que entraban, cada conversación, cada decisión. Ahora, la habitación le pertenecía a alguien más. El investigador abrió un expediente. Señor Grajales, hemos identificado múltiples discrepancias en los documentos financieros presentados. La frente de Víctor brillaba de sudor. Discrepancias, declaraciones potencialmente fraudulentas. Otra página. Autorizaciones potencialmente falsificadas. Otra página. Falsedad en la declaración de derechos de propiedad. Daniel se cubrió la cara. Linda comenzó a llorar. Un llanto real, no la versión más manipuladora. Miedo, miedo puro. El detective habló a continuación. En esta etapa estamos recopilando información. Le aconsejamos encarecidamente que no destruya registros, no se comunique con testigos para influir en su testimonio, ni intente alterar la documentación. Víctor me miró no con ira ni siquiera con odio, sino con algo más. La comprensión de que la persona a la que creía estar manipulando se había pasado toda la semana documentando sus pasos. Su voz se volvió casi desesperada. Elena, podemos resolver esto. Lo miré fijamente. El mismo hombre que se había sentado en mi sala. El mismo hombre que había visto llorar a mi hermana. El mismo hombre que la había amenazado usando a su hijo. Y de repente quería cooperar. Es curioso cómo funciona eso. No, dije en voz baja. No podemos. Raquel finalmente habló. Las primeras palabras que le dirigía en toda la mañana. Podrías haber pedido ayuda. Víctor parecía atónito. Podrías haber dicho la verdad, continuó ella. Linda sollozó con más fuerza. Los hombros de Daniel se desplomaron. Raquel sacudió la cabeza. Pero en lugar de eso, intentaste robarle a la gente que confió en ti. Nadie tuvo nada que decir a eso, porque era la verdad. El investigador recogió sus expedientes. El detective intercambió unas últimas palabras con el representante del prestamista. La reunión terminó poco después, pero la pesadilla de Víctor apenas comenzaba. Mientras nos levantábamos para irnos, el detective lo detuvo. Señor Grajales. Víctor se giró lentamente. El detective le entregó una tarjeta de presentación. Nos comunicaremos con usted pronto. Vi cómo se le escapaba hasta la última gota de sangre del rostro. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, Víctor Grajales se veía exactamente como lo que era, no un hombre poderoso ni inteligente ni bajo control, sino un hombre asustado que veía cómo las consecuencias finalmente lo alcanzaban. And as Rachel and I walked out of that conference room together, I knew something important. La batalla había terminado. Ahora venía el derrumbe. La primera llamada llegó 4 días después. Estaba cortando el césped cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla mostraba el nombre de Daniel. Por un momento consideré dejarlo sonar. No porque lo odiara, curiosamente no lo hacía. Para entonces había aprendido algo sobre la gente como Daniel. No todos los que causan daño lo hacen con malicia. Algunos son simplemente débiles, y la debilidad puede destruir vidas con la misma eficacia que la crueldad.
Apagué la podadora y respondí, bueno. Durante varios segundos no escuché nada. Luego habló Daniel, su voz sonaba exhausta. Registraron la oficina de mi papá. Me apoyé en el manubrio de la podadora. De acuerdo, se llevaron computadoras. Otra pausa. Cajas de archivos, no me sorprendió. El investigador de Efroses había estado muy interesado en el historial financiero de Víctor. Una vez que los prestamistas empiezan a mirar de cerca, tienden a descubrir cosas que la gente esperaba que permanecieran enterradas. Daniel tragó saliva de manera audible. No sabía que fuera tan grave. Miré al otro lado del jardín. Raquel estaba sentada sobre una manta bajo un roble, mientras Mateo gateaba por el césped, persiguiendo las burbujas que ella soplaba con una pequeña varita de plástico. Por primera vez en meses, se veía en paz. No feliz todavía no, pero en paz esa diferencia importa. ¿Llamaste para decirme eso? Pregunté. No, su voz se quebró. Llamé porque Raquel no me contesta. Permanecí en silencio. Sé que no merezco su perdón. Soltó una risa amarga. Honestamente, ni siquiera sé si merezco que me hable. Probablemente fue lo más honesto que le había oído decir. Después de otro largo silencio, finalmente respondí. Entonces deja de preocuparte por lo que mereces. ¿Qué significa eso? Significa que empieces a preocuparte por lo que merece tu hijo. La línea se quedó en silencio. Casi podía oírlo procesando mis palabras. Luego susurró, lo extraño. Miré a Mateo. El niño había descubierto un diente de león y lo miraba con absoluta fascinación. Los niños hacen que la vida sea sencilla. Los adultos la complicamos. Deberías haber pensado en eso antes, lo sé. Y por una vez le creí. La investigación se expandió rápidamente después de eso. Mucho más rápido de lo que incluso Marco había previsto. El prestamista descubrió inconsistencias en múltiples solicitudes de préstamo relacionadas con la empresa de Víctor. Luego, otro banco encontró documentación dudosa. Luego otro, como grietas que se extienden por el hielo. Cada semana parecía revelar otro problema, otra discrepancia, otra mentira. La historia que surgió fue fea. La empresa de Víctor había estado luchando durante años, no meses, años. En lugar de reducir el tamaño, reestructurar o admitir el fracaso, había pedido prestado, luego vuelto a pedir prestado, ocultado pérdidas, transferido dinero y encubierto más pérdidas. Para cuando apuntó a mi propiedad no intentaba salvar un negocio sano, intentaba retrasar un colapso que ya había ocurrido. Linda sabía mucho más de lo que admitía. Esa revelación pareció sorprender a todos, excepto a Raquel. Más tarde confesó que una parte de ella lo sospechaba desde hacía tiempo. El amor no ciega a la gente, el miedo sí. Y Linda se había pasado años enseñando a todos a su alrededor a temer decepcionarla. Para el otoño la empresa había desaparecido. Siguieron los procedimientos de quiebra. Los antiguos empleados empezaron a hablar abiertamente. Los antiguos socios se presentaron. Resurgieron viejos registros financieros. Víctor se había pasado décadas construyendo una reputación. Ver cómo se desmoronaba tomó solo unos meses. Una noche Raquel y yo nos sentamos en mi porche trasero después de que Mateo se durmiera. El aire olía ligeramente a lluvia. Los grillos cantaban en la oscuridad. Durante un rato, ninguna de las dos habló. Luego Raquel me hizo la pregunta que yo había estado esperando durante semanas. ¿Crees que son malos? Lo consideré con cuidado, porque la vida rara vez es tan simple. Finalmente sacudí la cabeza. No. Ella pareció sorprendida. Continué. Creo que son egoístas. ¿Cuál es la diferencia? La gente egoísta se convence a sí misma de que es buena. Eso es lo que la hace peligrosa. Raquel miró hacia la oscuridad. Me di cuenta de que estaba pensando en cada cena navideña, en cada chantaje emocional, en cada manipulación, en cada vez que Víctor o Linda habían disfrazado sus exigencias de amor. Eventualmente asintió. Sí. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Eso suena acertado. Varias semanas después solicitó la separación legal. No fue dramático. No hubo peleas a gritos ni discursos de venganza, ni confrontaciones al estilo de las películas. Solo papeleo, firmas, lágrimas silenciosas y acepción. Daniel no luchó contra ello. Creo que para entonces entendía que algunas cosas, una vez rotas, nunca recuperan su forma original. Hay que reconocer que empezó a presentarse de manera constante para Mateo. No de forma perfecta, pero sí constante. Y a veces ahí es donde comienza la redención. Un martes cualquiera por la tarde, casi 7 meses después de que regresé temprano a casa y encontré a Raquel llorando en el suelo de mi cocina, entró en mi oficina cargando una caja de cartón. ¿Qué es eso? Ella sonrió. Las llaves de mi departamento. La miré fijamente. ¿Lo conseguiste? Ella sintió. Una sonrisa real esta vez. El tipo de sonrisa que no le había visto en años. Lo conseguí. Por un momento ninguna de las dos se movió. Luego me levanté y la abracé. Se rió entre lágrimas. Pensé que nunca volvería a empezar de nuevo. La mayoría de la gente lo hace, le dije. Solo que aún no lo saben. El departamento no era grande, no era lujoso, pero era suyo. Cada factura, cada decisión, cada responsabilidad, cada victoria suya.
Verla reconstruir su confianza fue más satisfactorio que cualquier cosa que le hubiera pasado a Víctor. Mucho más satisfactorio, porque la venganza puede sentirse bien, pero sanar se siente mejor. Un mes después, Raquel me invitó a cenar. Mateo estaba sentado en una silla alta decorada con dinosaurios de caricatura. La cocina olía a pollo al horno y romero. Una pequeña foto familiar enmarcada estaba sobre la barra. Solo Raquel y Mateo, nada lujoso, nada caro, solo paz. Mientras veía a mi sobrino reírse de algo que solo los niños pequeños encuentran gracioso, Raquel de repente se quedó callada. ¿Qué? Le pregunté. Me miró. Sus ojos se suavizaron. Si no hubieras llegado temprano a casa ese día, ya sabía hacia dónde iba. No sabes eso. Sí lo sé. Sacudió la cabeza lentamente. Estaba exhausta. Tenía miedo. No paraban de presionar. Seguían diciendo que Daniel lo perdería todo. Una lágrima rodó por su mejilla. Creo que habría firmado. La habitación se quedó en silencio. Estiré la mano sobre la mesa y le apreté la suya. No lo hiciste. But I almost did. Asentí. El casi no cuenta. Durante varios segundos se quedó mirando nuestras manos. Luego sonrió. Una sonrisa real. El tipo de sonrisa que viene después de sobrevivir a algo, no antes. Esa noche, después de cenar, conduje a casa bajo un cielo lleno de estrellas. Al entrar en mi cochera, me quedé sentada en mi camioneta unos momentos antes de entrar. La casa se veía exactamente igual que el día que regresé temprano del adiestramiento. El mismo porche, las mismas ventanas, la misma puerta principal. Pero se sentía diferente, de alguna manera más cálida. Porque ahora entendía algo que antes no había valorado del todo. Una casa no es valiosa por lo que cuesta, es valiosa por a quien protege. Víctor y Linda pensaron que venían por una propiedad, una escritura, un activo, una fuente de dinero. Lo que no lograron entender fue que en realidad estaban atacando a una familia. Y al final, esa familia se mantuvo unida. No de manera perfecta, no sin cicatrices, pero unida. La ironía todavía me hace sacudir la cabeza. Víctor Grajales pensó que entraba a mi casa para quitarme algo. En cambio, perdió todo lo que pasó una vida construyendo. Y Raquel, ella se encontró a sí misma de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría conocer tu opinión. ¿Has conocido alguna vez a alguien que utilizara la culpa, la lealtad familiar o el miedo para controlar a las personas que le rodean? Deja un comentario abajo y dime desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas de las historias sobre resiliencia, justicia, familia y encontrar la fuerza para defender lo que importa cuando más se necesita, por favor, suscríbete y únete a nosotros. Compartimos nuevas historias todos los días y sería un honor tenerte en este viaje. Hasta la próxima. Cuídate mucho y cuida a las personas que realmente merecen un lugar en tu hogar y en tu corazón.